Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a empezar hoy día ya con nuestro ejercicio práctico de nuestra séptima clase de nuestro curso de ArchiCAD básico. Vamos a partir con un ejemplo. Como a mí YouTube todavía no me permite subir algunos adjuntos por lo que veo, seguramente es porque todavía soy novato en este tema. Lo que vamos a hacer es que abajo en la cajita de información está mi Instagram, como aparece en todos los videos que he subido hasta ahora. Así que por lo tanto, síganme en Instagram, mándenme, envíenme un DM que diga, hola, estoy haciendo el curso de ArchiCAD básico, y me dejan su correo electrónico para yo poder hacerles llegar el ejemplo. El ejemplo que vamos a ver hoy día, lo vamos a ver en pantalla eh, ligerito, es bastante simple, pero tiene varias particularidades. Nos va a permitir empezar a trabajar con varias herramientas, ya sea de construcción propiamente tal, que no hemos visto, y con algunas otras herramientas auxiliares como ayudas al trazado, algunos ajustes y herramientas de edición varias. Así que aquí junto a la Olivia los saludamos y hoy día empezamos con las clases prácticas de nuestro curso de ArchiCAD básico. Bueno, vamos a empezar hoy día nuestra ya séptima clase de nuestro curso de ArchiCAD básico, y hoy día al fin vamos a partir con un ejercicio práctico. Voy a buscar el ejercicio que tengo para ustedes y lo tengo en una carpeta por aquí, y es este. Lo vamos a abrir para ver. Y se trata de este diseño que es un anteproyecto de una casa que hice para una empresa aquí de la zona que quería generar un conjunto habitacional para ofrecerle estas casas a un costo un poco más módico a sus trabajadores. Consiste básicamente en una vivienda pareada, que no es muy grande, voy a acercar un poco aquí, que están y que comparten un muro central que las divide y que en el fondo son simétricas. Entonces aquí hay varias características que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero, la simetría. Vamos a aprender a trabajar con estas simetrías, cosa de que modelemos solamente una mitad de la casa y la otra la reflejemos una vez que la tengamos listo. Y también hay otros elementos en este diseño que no hemos visto hasta ahora en el curso, que son, por ejemplo, los símbolos de los ejes, que son los trazados de ejes, ¿cierto? Que aparecen aquí con números y letras, que aquí están un poco mal ajustados. En realidad vamos a tener que ajustarlos en el ejercicio, vamos a ver cómo se trazan y cómo se configuran con sus nombres y otras cosas más. También tenemos escaleras, tenemos mobiliario, que vimos a grosso modo dónde lo encontramos y qué cosas encontramos, y también algunas otras particularidades menores, como por ejemplo las ventanas con formas personalizadas. Y también tenemos acá, si vemos la vista 3D, un tragaluz sobre la escalera que nos permite iluminar ese espacio. Y otras cosas que vamos a ver también en este ejercicio práctico, que ya son la generación de las vistas, como las elevaciones o alzados, ciertos cortes, y algunas vistas tridimensionales que como se hizo hace mucho tiempo no tienen mucha calidad los renders, son básicamente los renders por defecto que arroja el programa, y que si bien son bastante decentes para hacer una presentación previa, distan mucho de lo que se puede hacer actualmente con un motor de render de una inteligencia artificial. Y otra particularidad que tiene el software que no lo hemos visto hasta ahora es que podemos hacer cortes en 3D. Esos son súper útiles porque nos permiten poder mostrar la espacialidad interior de un proyecto al cliente, y así de esa forma le es mucho más fácil poder comprender algunas cosas que en vistas de plantas o cortes en vistas planas en el fondo son difíciles de visualizar, sobre todo para alguien que no está acostumbrado a poder tener esta visión tridimensional de los espacios. Así que vamos a comenzar. Entonces, para comenzar, aquí tenemos dos opciones. Una, cierto, tomar este archivo, imprimirlo y poder usarlo como referencia. O bien, que la forma que yo les recomiendo es traerlo a nuestro archivo y utilizarlo como referencia dentro de nuestro archivo. ¿Cómo se hace eso?
Pues bien, vamos a ir a nuestro espacio de trabajo y nos vamos a mover aquí en el navegador a donde está la sección de hojas de trabajo. Vamos a hacer clic con el botón secundario del mouse y vamos a generar una nueva hoja de trabajo, y a esta le vamos a poner un nombre, le vamos a poner referencia proyecto. Le pueden poner el nombre que quieran, da lo mismo. La identificación la vamos a mantener y le vamos a poner OK. Después le vamos a decir que esa referencia lo haga a escala 1.50, porque en nuestra planta, vamos a volver a la planta, también vamos a trabajar en escala 1.50. Entonces, ahora vamos a volver a nuestra referencia del proyecto, que puede hacer haciendo clic, ¿cierto?, en la pestaña correspondiente arriba del espacio de trabajo, o bien haciendo doble clic acá en el navegador. Luego vamos a ir a esta herramienta que está bajo la sección de documento, que es la última que tengo aquí, que es la herramienta dibujo. Vamos a seleccionarla y luego, sin hacer ninguna configuración, vamos a hacer clic dentro de nuestro espacio de trabajo y vamos a buscar el archivo que tenemos de referencia, que en este caso, ¿cierto?, se llama ejemplo 03. Lo vamos a abrir y lo vamos a ubicar ahí. Y listo, ya lo tenemos dentro de nuestro espacio de trabajo. Si bien es una imagen, no tenemos elementos editables. Aquí yo no puedo seleccionar nada, solamente el conjunto, porque en el fondo es un PDF que se insertó dentro de mi archivo. Pero yo puedo hacer algunas corroboraciones aquí a grosso modo. Por ejemplo, esta ventana me dice que tiene 2,40 m. Si yo tomo la wincha de medir y más o menos me posiciono por ahí y mido hasta el final, efectivamente tiene 2,40 m, 2,39 dice, pero siempre hay un pequeño margen de error, pero nos va a servir. Perfecto, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Esta vista que tenemos aquí, sobre la cual está inserta en una hoja de trabajo, nosotros en esta hoja de trabajo no podemos insertar elementos tridimensionales, como por ejemplo muros, escaleras, cubiertas, losas, etcétera, etcétera. Para eso tenemos que hacerlo en nuestras vistas de planta. Y vamos a ir a nuestra vista de planta. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para poder tener esa referencia en nuestro espacio de trabajo? Vamos ahora a conocer una herramienta que se llama Trazar, que ustedes encuentran su icono aquí en la barra estándar arriba, que se lo estoy señalando, y eso se llama Trazar. La vamos a activar y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿por qué? Porque yo tengo que decirle qué vista quiero tener como referencia para mis trazados. Entonces vamos a pinchar en la pequeña flechita que está al lado y vamos a poner escoger una referencia, y vamos a hacer clic en el primer icono de arriba que dice buscar referencia. Aquí nos abre, ¿cierto?, el mapa del proyecto, que son las vistas que tenemos generadas, y vamos a hacer clic en referencia al proyecto y le vamos a decir OK y listo. Aquí tenemos, ¿cierto?, lo que acabamos de insertar en nuestra hoja de trabajo. Ahora sí, vamos a la misma flechita al lado y hacemos clic en arrastrar referencia. Nosotros esto la podemos acomodar para poder trabajar libremente. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bien, vamos a utilizar esta como base para nuestro trazado. Y como base de nuestro trazado, por lo general siempre es recomendable partir con el trazado de los ejes. Así que vamos a tomar la herramienta línea, vamos a hacer líneas individuales, lo vamos a poner con un color que se note un poco más, que genere un poco de contraste. Me da lo mismo el espesor en este momento. Vamos a hacer con este color magenta y vamos a ir trazando nuestros ejes, más o menos tomando la referencia de nuestro dibujo que acabamos de insertar. Ahora, la distancia de esos ejes nosotros las podemos calcular, porque no la tenemos acotada. Entonces, por ejemplo, de este eje A' al eje A2', tenemos, ¿cierto?, 188.6 más 11.4, que es el espesor del muro, está a 2 metros. Entonces esta línea la vamos a copiar a 2 metros. Perfecto, tenemos nuestro eje A2'. Si se fijan, aquí el eje siguiente, que aquí en este dibujo está un poquito mal marcado,
porque me aparece aquí donde no hay nada, debiera estar en esta parte. Entonces aquí nosotros le vamos a dar una medida entera, ¿cierto? Y le vamos a decir que ese eje está a 6 metros y ahí me va a quedar más o menos en el centro de mi referencia. Ahora vamos a trazar también en forma referencial los ejes de nuestra segunda planta. Aquí en este momento estamos trabajando en el piso 1 o en la planta baja o en el primer piso, como quieran llamarlo. Y vamos a trazar los ejes que están en la planta superior, ¿cierto? Que no son los primas, sino que son los enteros. Y vamos a trazar primero aquí nuestro eje A, tomando eso como referencia. Si bien aquí hay un detalle que no tenemos en ninguna parte la referencia entre la distancia del eje A' con el eje A. Pero le vamos a dar una medida entera. Aquí me dice 0,45, lo vamos a mantener en 0,45. Entonces ahora vamos a trazar nuestro eje B. Ahí está. Vamos a seleccionar este. Vamos a calcular la distancia, ¿cierto? Que dice que son 308.6 más el espesor del muro 11.4. Está a 3 metros 20. Entonces con Command D o Control D y después Alt o Option movemos una copia de esa línea a 3,2 metros. Y tenemos nuestro eje B. Hacemos lo mismo con nuestro eje C, que está, cierto, a 172.2 más 11.4. Lo tenemos a 183.6. A ver, 172.2 más 11.4, sí, 183.6. Una medida media rara. Lo vamos a hacer para efecto del ejercicio a 1,84 m. 1,84 m. Y ahí tenemos nuestro siguiente eje. Luego vamos a dibujar más o menos dónde está el eje D, que lo tenemos, cierto, a 220 más 11.4. Lo tenemos a 231.4. Lo vamos a dejar a 231. Vamos a copiar esa línea, ¿cierto? A 2,31 m. Y ahí tenemos nuestro eje D. Y nos falta el último eje, que es el eje E, que lo tenemos, cierto, a 153.6 más 11.4 a 1,65 m. Entonces lo vamos a copiar hacia arriba a 1,65 m. Y aquí tenemos ya el trazado de nuestros ejes horizontales. Este lo vamos a mover aquí junto con los otros. Y ahora trazamos los ejes verticales. Vamos a partir aquí, ¿cierto?, por nuestro eje 1 y los vamos a posicionar más o menos por aquí. Y vamos a trazar nuestro eje 1. Ahí está, listo. Luego vamos a trazar el eje 3, que es el eje central. Y ese eje central, de acuerdo a mi referencia, está a 4,67 m. Perdón, 4,64.7 m menos la mitad del muro del eje 1, que son 5.7. Lo tenemos a 400. A ver, no, me equivoqué, era menos. Dijimos 464.7 menos 5.7 a 4,59 m. Entonces copiamos esta línea a 4,59 m y tenemos nuestro eje central. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta el eje 2. El eje 2, lamentablemente, no tengo ninguna referencia. ¿O sí? Veamos arriba. Ah, sí, aquí la tengo. Tenemos, cierto, que el eje 2 está a 174.3 más 9, que es la mitad del muro divisorio,
más 5.7, que es la mitad del muro del eje 2, está a 189 del eje 3. Entonces vamos a copiar esta hacia atrás, ¿cierto? A 1,89 m. Y ahí tenemos nuestro eje 2. Y si nos fijamos que nos faltan algunos ejes en la primera planta, por lo tanto estos los vamos a estimar. Aquí no nos vamos a preocupar mucho porque sea 100% fiel con nuestro ejemplo, por lo tanto este eje lo vamos a copiar más o menos aquí por el centro donde está, utilizando siempre medidas enteras. Entonces ese lo vamos a poner a 0,75. Después tenemos, ¿cierto?, este eje que va en el centro de este muro, como de este nicho donde va a insertar una estufa, que está más o menos a 0,60 del eje 1. 0,6. Luego tenemos este eje que se retranquea un poco en la fachada, que está según el dibujo más o menos a 0,40. Lo vamos a dibujar a 0,40. Y listo. Y la medida de ese nicho la podemos estimar sobre el mismo trazado. Perfecto, ya tenemos más o menos nuestro trazado de referencia con los ejes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a dibujar los ejes. Esto, cuando ya tengan un poco de práctica, se van a dar cuenta de que no es necesario hacer todo este sistema de trazado auxiliar, pero yo ahora se los enseño porque requiere un poquito de práctica poder trabajar de la otra forma que les digo. Yo lo voy a hacer aquí, pero al principio ustedes pueden trabajar con estos ejes de referencia para no complicarse. ¿Dónde están esos símbolos de ejes dentro del programa? Vamos a ir, ¿cierto?, a nuestra paleta de herramientas bajo la sección documentos y tenemos este icono aquí que es la herramienta de red. Vamos a seleccionarla y nos vamos a fijar arriba en la barra de información, que por ejemplo en este momento me está diciendo que los ejes que va a insertar son con letras, ¿cierto? Son alfabéticos y con letra mayúscula, y va a empezar en el A. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar trazando este eje que es nuestro eje A. Entonces aquí simplemente hacemos clic en el punto inicial y en el punto final y tenemos nuestro eje dibujado. Luego el programa en forma automática me deja listo para dibujar el eje siguiente, que en este caso sería el eje B. Y el eje B es este que tenemos aquí. Por lo tanto vamos a dibujar nuestro eje B y lo vamos a trazar hasta ahí. Luego vamos a hacer lo mismo con nuestro eje C que está aquí, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta el eje D y el eje E. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a dibujar los ejes intermedios. Para dibujar los ejes intermedios, simplemente vamos a copiar los ejes que trazamos. Lo vamos a tomar desde aquí y lo vamos a copiar, ¿cierto?, a la posición del eje superior. Y aquí me lo copió con la misma letra, por lo tanto acá arriba donde tiene el nombre yo le pongo el símbolo de prima y tenemos nuestro eje A'. Vamos a hacer lo mismo con el eje 2', que lo vamos a copiar y lo vamos a posicionar ahí y le vamos a agregar el símbolo correspondiente y ahora tenemos nuestro eje A'. Y nos falta por último el eje D de prima. Y para eso vamos a copiar este, ¿cierto? Lo vamos a posicionar sobre esa línea y le vamos a agregar el símbolo de prima. Y ahí tenemos nuestro trazado de ejes horizontales. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo con los ejes verticales que son numéricos. Entonces vamos a ir a la herramienta de ejes, vamos a seleccionar y aquí vamos a hacer en el cambio, le vamos a decir que son ejes numéricos y que empieza en el eje 1 y por lo tanto vamos a trazar nuestro eje 1 usando como referencia la línea que tenemos y así sucesivamente, y vamos a seguir con el eje 2 y finalmente
con el eje 3. Y aquí con los ejes que nos faltan tenemos dos alternativas. O bien los hacemos sucesivos o le ponemos prima como los tenemos aquí. Vamos a usar el mismo criterio que con los otros, así que por lo tanto vamos a usar ejes prima. Vamos a copiar ese, ¿cierto? Me quedó desplazado, perdón. Lo vamos a poner en su posición. Y ese es el eje 1'. Vamos a copiar el segundo. No lo copié. Y este va a ser el eje 1'. Y a este otro eje que me completa la cocina, le vamos a poner eje 2'. Y listo. Ahora ya tenemos nuestro trazado de eje. Así que ahora ya podemos utilizar esto como referencia para trazar nuestros muros. Lo que podemos hacer ahora, y aquí les voy a enseñar otro truco, es que podemos eliminar todas estas líneas de referencia para saber qué expresión de dibujo tienen los ejes. Entonces, ¿cómo selecciono yo todas las líneas que están dibujadas? Y esto sirve para cualquier elemento. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a seleccionar la herramienta línea y vamos a apretar el atajo de teclado Command A en Mac o Control A en Windows. Y con eso me va a seleccionar todas las líneas que estén en ese espacio de trabajo. Por lo tanto, yo las selecciono y las elimino todas de una vez. Y en una forma muy rápida de poder seleccionar algunos elementos que lo pueden aplicar también a mobiliarios, muros, etcétera, etcétera. Ustedes pueden simplemente seleccionar la herramienta, por ejemplo, la herramienta muro, y apretamos, ¿cierto?, el atajo de teclado y te lo selecciona todo. Obviamente aquí no me seleccionó nada porque no tengo creados, pero si selecciono, por ejemplo, la herramienta de los marcadores de ejes, le pongo control A, me lo selecciona todo. Perfecto, entonces ya tenemos nuestro trazado de ejes y lo que vamos a hacer ahora, que los vamos a seleccionar todos, y por un tema de expresión para que no nos hagan tanto ruido, vamos a entrar a la configuración más específica y le vamos a decir que aquí en planta lo muestre con una línea de punto y rayas, y vamos a elegir un lápiz y está en un verde 0,2 milímetros, que para una escala 1:50 está bien, pero lo vamos a hacer con un color gris y vamos a utilizar ese lápiz, que es 0,2 con un color gris claro. Entonces aquí ahora me van a molestar un poco menos a la hora de trazar cuando ya tenga otros elementos insertos en mi espacio de trabajo. Y bien, estas herramientas de eje tienen una particularidad que son elementos que, si bien dibujamos, ¿cierto?, con línea que tienen círculo y texto, son elementos que tienen 3 dimensiones. De hecho, si vamos a la ventana 3D con F3, lo podemos ver aquí. Vamos a cambiar la escala, 1:50, y aquí tenemos nuestro trazado de eje que acabamos de hacer en planta. Y eso significa que también los podemos ver en cortes o alzados o elevaciones. Pero sigamos. Ahora lo que vamos a ver en nuestro dibujo de referencia es lo que tiene que ver con la altura de los pisos. Ese es un punto importante. Si nosotros vamos aquí a nuestra referencia, nuestra altura de piso lo vamos a tomar siempre desde el nivel de piso terminado del primer piso hasta el nivel de piso terminado de la planta a continuación, que en este caso, en este dibujo, tiene 2,44 metros, que son, ¿cierto?, los 2,29 que están aquí más los 15 que están ahí, que es una medida un poco extraña. Por lo tanto, nosotros lo vamos a hacer a 2,50. Y el piso superior, que termina, ¿cierto?, en una cubierta que es inclinada, lo vamos a hacer hasta, y en este momento después vamos a ver si es necesario ajustarlo, la parte superior de este muro divisorio, que tiene aquí más o menos 4,47, lo vamos a hacer de 4,50. Entonces la configuración de altura de nuestros pisos va a ser de planta baja, primer piso, o de primero o segundo piso, 2,50, y luego de ahí a la altura del piso siguiente son 4,50 metros. Y ahora vamos a entrar a la ventana de configuración de esos pisos. Para eso vamos a hacer el atajo de teclado Command 7 o Control 7
y vamos a entrar a esta ventana. Yo a esto le voy a poner primer piso, que es la forma en que estoy acostumbrado a trabajar. Le voy a decir que ese primer piso parte desde el nivel 0 de mi proyecto, que equivale al nivel de piso terminado de esa primera planta. Y la altura al piso siguiente, ¿cierto? Dijimos que iban a ser 2,50 metros. Entonces aquí le vamos a poner... Sí, perdón, me equivoqué. Segundo piso. Y ese piso terminado parte de 2,50 metros con relación al 0 de mi proyecto, que está abajo, ¿cierto? Y la altura es de 4,50 metros. Y el último piso que está aquí lo vamos a borrar porque por ahora no lo necesitamos. Vamos a hacer clic en el primer piso y le vamos a poner OK. Y aquí cada vez que nosotros borramos un piso, nos aparece esta alerta para que tengamos precaución de que no estemos borrando un piso que pueda tener elementos ya dibujados en él. Borrar de todos modos. Y si se fijan ahora aquí en el mapa del proyecto, tengo solamente los dos pisos que yo acabo de crear con sus nombres. Entonces, ahora vamos a partir de lleno con el trazado de muros. Vamos a partir con este muro central, que es un muro de hormigón que es de 18 centímetros. Por ahora no nos vamos a preocupar mucho con los materiales. Le vamos a decir que es de un material uniforme. Y le vamos a decir, ¿cierto?, de que está vinculado con el segundo piso. Por lo tanto es un muro de 2,50 metros de altura. El espesor dijimos que era de 18 centímetros. Y como línea de referencia vamos a tomar el centro para poder tener el eje como referencia. Y lo vamos a trazar más o menos por ahí. Hasta más o menos donde termina. Y listo, tenemos trazado nuestro primer muro. Y ahora vamos a hacer lo mismo con los demás muros de mi primer piso. Estos otros muros me dicen que son de 11,4. Esto es porque estaba proyectado para hacerlo en paneles SIP, que no sé si los conocen, que son unos paneles con alma de poliestireno y placas de OSB por ambos costados, que aquí en mi zona se usan mucho por la parte de aislación térmica. Nosotros para el proyecto lo vamos a hacer de 12 centímetros. Aquí simplemente vamos a cambiar el espesor, no vamos a cambiar nada más. Y vamos a partir trazando nuestros muros. Yo siempre le aconsejo que al principio siempre sea desde los ejes. Y aquí más o menos vamos a llegar al centro de ese muro, que no tenemos la medida, que después la vamos a tener que estimar. Luego vamos a trazar los muros de la cocina. Aquí se me pasé a borrar un eje y no me di cuenta. Vamos a volver a copiar este eje y dijimos que ese era el eje A'. Ahí está. Entonces vamos a trazar un muro como ese. Tomo sus propiedades con el gotario, ¿cierto? Y vamos a trazar estos muritos de aquí. Aquí tomamos, ¿cierto?, el eje como referencia. Fíjense cómo va cambiando el cursor cuando nos posicionamos en una intersección, para asegurarnos de tener la precisión necesaria para después no tener problemas. Y lo tenemos ahí. Ahora vamos a trazar este murito que no sabemos de cuánto está de la esquina. Aquí le vamos a dar una medida gracias a estos pequeños recuadritos que están con medidas a los lados, ¿cierto? Le vamos a decir que lo haga aquí a 0,55 del eje A'. Entonces con la tecla Tab yo me voy a mover estos cuadritos de uno en uno y voy a llegar aquí abajo y lo voy a poner 0,55. A pesar de que ya decía, yo siempre les recomiendo de todas formas meter la medida, porque el programa internamente trabaja con más decimales, entonces después se producen algunos pequeños desajustes. Entonces de esa forma uno los fuerza a que sean exactamente los 0,55 que yo quiero que tengan. Y ahí lo tenemos. Y finalmente de estos muros de 12 centímetros nos falta este, que vamos a hacer lo mismo con el que estaba más arriba. Y lo vamos a trazar aquí. Y ahora nos falta este murito, ¿cierto?, de esta especie de nicho, que más o menos vamos a estimar sus medidas porque no tenemos la referencia.
Después podemos ajustarlo, obviamente, que aparentemente tiene 15 centímetros de espesor. Por lo tanto, voy a tomar las propiedades de este muro y le voy a decir que es de 0,15 y aquí más o menos los voy a trazar buscando el centro. Como les digo, después podemos ajustarlo. Y ahí está. Se fijan aquí, me quedo esto que no coincide. Eso pasa cuando, precisamente lo que les decía recién, de que cuando no están bien ajustados los encuentros de los muros, si se fijan, yo selecciono estos dos, ahí está la intersección, pero si selecciono el de abajo, el que está produciendo el problema, está un poquito más adentro. Entonces yo los tomo de ahí y lo hago coincidir en el otro punto y el programa me limpia las intersecciones. Entonces yo ahora esto los puedo tomar y los puedo ajustar, ¿cierto? Pensando en que quizás esto debiera ir aquí en la misma línea. Y dándoles el ancho de 1 metro que está, la cota que está al lado, que está aquí. Podemos, ¿cierto? Dibujar un círculo desde aquí de 1 metro de radio. Y aquí podemos hacer este ajuste. Lo tomamos desde el borde y lo movemos a donde termina nuestro círculo. Y ahí está. Entonces, si se fijan, cuando yo hago estos movimientos, aquí se desajustan los encuentros. Pero para ajustarlo es súper fácil porque ustedes lo seleccionan y van a la herramienta intersección acá arriba. Y el software los va a volver a juntar. Y lo vamos a hacer que llegue hasta ahí y ahí se limpia la intersección. A veces pasan estas cosas como en este caso de que la intersección no queda limpia, pero la verdad es que por ahora no nos vamos a preocupar porque incluso para este ejemplo lo ideal sería de que este elemento se individualice porque es de otro material. Después vamos a ver cómo se hace eso. Y listo, aquí tenemos nuestro trazado de los muros de nuestro primer piso de esta casita, ¿cierto? Lo hicimos rápidamente, nos demoramos un par de minutos. Pero ahora la pregunta del millón es, ¿cómo se ven? Simple, lo podemos ir a ver a la vista 3D. Y tenemos aquí nuestro trazado de muro que acabamos de hacer. Con la tecla O, ¿cierto? Podemos girar el modelo y podemos verlo. Y tenemos ya la volumetría lista de nuestro primer piso. Ahora le vamos a agregar un forjado en el primer piso o un radier, como quieran llamarlo, una losa. Así que vamos a seleccionar la herramienta losa, vamos a hacer doble clic en él. También le vamos a decir que sea con un material homogéneo. Aquí le vamos a poner genérico estructural, que es el mismo de los muros. Después le vamos a ir dando expresión a esto y cuando ya estemos haciendo los planos vamos a empezar a trabajar con texturas y materiales más desarrollados para mejorar la expresión. Le vamos a decir que lo vamos a dejar en 0,30 centímetros de espesor. La cota 0 está en la parte superior. Por lo tanto me lo voy a dibujar del nivel 0 de mi proyecto o de mi piso, del piso que estoy actualmente, hacia abajo. Y no me voy a preocupar mucho por las demás configuraciones. Le voy a poner OK. Y vamos a trazar nuestro forjado. Vamos a utilizar el método geométrico de varios puntos. Y vamos a ir haciendo clic, ¿cierto?, en todos los vértices exteriores de mi casa. Aquí vamos a llegar hasta el eje. Después se dar cuenta de que vamos a tener que agregarle un pedacito ahí en los extremos y van a ver por qué. Vamos a ver en el desarrollo y cerramos ahí. Y listo. Ahora si nos posicionamos encima de eso, me dice que, y me lo remarca, que hay un forjado y me da sus características principales. Y si lo quiero ver, F3 y lo tengo dibujado aquí ahora. Se fijan que es muy fácil poder levantar una planta en poco tiempo. No se necesita mucha configuración, ni menos preocuparse en esta altura por los vanos. De hecho, para continuar trazando este proyecto, yo lo que aconsejo es trazar primero todos los muros
luego los forjados o losas y finalmente las cubiertas. Y una vez que tengamos todo eso, partir con el trazado de puertas y ventanas. ¿Por qué? Porque al trabajar de esa forma nosotros en algún punto vamos a tener la volumetría completa de nuestro proyecto, y eso nos va a permitir poder ir haciendo algunos ajustes o poder ir componiendo, por ejemplo, proporciones de vano y ese tipo de cosas para ya trabajar la estética de nuestro diseño tanto en planta como en fachadas, cortes y por supuesto en vistas 3D. Así que eso es lo que vamos a ver en esta clase por hoy día, muchachos. Les agradezco la atención. Por favor, les pido que dejen sus comentarios, sus apreciaciones, se los agradecería mucho. Y también es algo que no voy a decir siempre, pero eso los voy a decir ahora. Por favor, déjenme su like, suscríbanse al canal porque eso me va a ayudar a crecer y a poder ir desarrollando y a futuro pensar en pasar de este curso básico a uno más avanzado en el formato curso propiamente tal o quizás a través de tutoriales. Así que eso por ahora. La próxima clase vamos a terminar de armar la cáscara de nuestro proyecto, trazando los muros del piso superior, la cubierta y quizás alcancemos a hacer puertas y ventanas y también enseñarle algunas herramientas de edición básicas que les van a ser muy útiles para ir haciendo algunos trazados. Eso, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.